Hablaremos acerca de dos personajes, pero más que todo, de la fe creciente de una mujer. Abran sus Biblias al libro de Juan capítulo 4. Lo que estaremos hoy observando en esta exposición del día de hoy es cómo se desarrollaba la fe de una mujer. Y a medida que ella escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente podremos apreciar cómo fue creciendo en ella esta fe, sino que también podemos comparar la calidad de fe que existía en ella a través de lo que fue su actitud hacia Jesús. Esto lo compararemos con el otro personaje. Son dos personajes, uno la mujer y el otro personaje que también conversó con nuestro Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a la mujer samaritana y a Nicodemo. Empezaremos con la mujer samaritana. ¿Quién era ella? Sabemos por lo escrito que ella no era una mujer importante. Sabemos que no tenía influencia. Al no ser importante, la influencia era mínima. Y sabemos también que a través de lo escrito nos dice que no era una mujer justa, sino era una mujer pecadora. Si leemos el versículo 18 del capítulo 4 de Juan, veremos que le dice Jesús: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Al decirle esto, asumimos que era una mujer pecadora. Pero eso no es importante. ¿Qué creyó ella acerca de quién era Jesús al estar hablando con él? Primeramente, si leemos la historia, nos dice que lo primero que ella creyó es que Jesús era simplemente un judío. Leamos el versículo 9. Dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La primera impresión de esta mujer fue que Jesús era simplemente un judío. Sabía ella que los judíos no tenían nada en común con los samaritanos y no querían nada con ellos. Esta mujer, su primera impresión es de que Jesús era un judío. Pero luego ella creyó que era un señor y le llama Señor en el versículo 11. En el versículo 11 le dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Se dio cuenta que había algo en Jesús y le llamó Señor. Después creyó que posiblemente Jesús era un profeta. El versículo 19 nos dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta. Esto seguía avanzando la dirección correcta. Primero pensó que era un judío, le llamó Señor, y ahora dice que es un profeta. Y luego en el versículo 29 nos dice: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Creyó que este pudiera ser el Mesías, aquel que estaban tanto tiempo esperando. Creyó también en la omnisciencia de Cristo, porque si leemos el versículo del 16 al 19, nos dice, del capítulo 4, 16 al 19, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta. Pero la mujer quería que otros juzgaran y creyeran por sí mismos, que vinieran a ver, que vinieran a analizar aquello que estaba sucediendo entre ella y Jesús. Al analizar estos pasajes, nos damos cuenta cuál fue la actitud de la samaritana. Y podemos ver que dejó su cántaro y fue a la ciudad a proclamar a Jesús. Fue a proclamar su fe en Jesús. Si leemos del versículo 28 al 41, dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, y vinieron a él. El versículo 41 nos dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. La proclamación de la mujer que fue a anunciar que allí estaba el Cristo llevó a muchos a convertirse en seguidores de Jesús, en seguidores de Cristo nuestro Señor. Ella creyó junto con todos estos samaritanos, creyó que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Porque el versículo 42 nos dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí vemos en el caso de esta mujer samaritana que su fe era grande y creciente. Pero ahora vamos a analizar el caso de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Si regresamos al capítulo 3 de Juan capítulo 3, y leemos el versículo 1, nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Con esto sabemos que Nicodemo, aquel que vino a Jesús de noche, era un fariseo, un separatista. Los fariseos eran una secta muy estricta, tenían en alta estima la moral, eran celosos y sacrificados, y generalmente se creían justos y libres de pecados. También nos dice en el versículo 1 que era un principal entre los judíos. Es decir, él era un miembro de Sanhedrin, la corte suprema del judaísmo. Por lo tanto, en comparación con la mujer samaritana, él era un hombre muy influyente. Sabemos que era un hombre influyente porque mismo Jesús le llama que es un maestro de Israel. Si vemos el versículo 10 del capítulo 3 de Juan, nos dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le llama maestro de Israel. Esto lo hace aún más importante. Pero, ¿qué creyó Nicodemo acerca de quién era Jesús?
Nicodemo creyó que él era un rabí, es decir, un maestro enviado de Dios, no uno de la escuela de los rabinos, sino alguien que era ya mandado por Dios, alguien que podía hacer señales, milagros de parte de Dios. El versículo 2 nos lo dice: este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces nos damos cuenta de que este fariseo, este Nicodemo, sabía que Jesús había sido enviado de Dios. Sabía que era alguien que podía hacer señales y milagros de parte de Dios. Así es de que Nicodemo quizás creía que Jesús pudiera ser un profeta. Pero sin embargo, no se dice en las Escrituras que Nicodemo haya llegado a tener la fe y la actitud de la samaritana. Y estudiemos el por qué. Veamos ahora cuál fue la actitud de Nicodemo después de su conversación con Jesús. Creeremos que Nicodemo salió con el mismo entusiasmo a invitar a otros a venir a escuchar a Cristo. No, Nicodemo no hizo eso. Así como lo hizo la mujer, no tenemos ningún récord de que alguien hubiera oído a Nicodemo hablar de Jesús. ¿Cuántos creyeron por la palabra de Nicodemo? Y ahora que tampoco hay un récord de que alguien hubiera sido convertido por las palabras de Nicodemo. No salió con entusiasmo a propagar la palabra de Jesús y no tenemos ningún récord de que alguien haya sido convertido. Lo que es cierto que tenemos el récord es que en una ocasión Nicodemo defendió a Jesús. Libro de Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Nos habla de esta vez en la que defendió a Jesús. Y dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esto fue dicho en defensa de Jesús. Cierto que él defendió a Jesús. E inclusive hizo más, contribuyó para la sepultura de Jesús. En el capítulo 19 de Juan, versículo 39 y 40, Juan capítulo 19, versículo 39 y 40 nos dice: también Nicodemo, hablando de aquel que vino de noche a Jesús, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Él defendió a Jesús, aún vivo y ahora muerto. Contribuyó para la sepultura de él. Pero su actitud nunca fue como lo de la mujer samaritana. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos que estaban en Corinto, exhortándolos. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 29. 1 Corintios
capítulo 1, del 26 al 29. Pablo les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, la mujer samaritana fue lo vil del mundo. La mujer samaritana fue lo menospreciado. No era nadie en comparación con Nicodemo. Mas sin embargo demostró una fe genuina y verdadera, y una buena actitud hacia Jesús. Al grado de que por la palabra de ella muchos creyeron en Jesús. Creyeron que Él era el Cristo, el Salvador del mundo. Y le haré una pregunta: ¿con cuál de estas dos personas se compara usted? ¿O con cuál de estas dos fees se define usted delante de Dios? Si nuestra fe es grande como la de la samaritana, no podremos jamás callar ni dejaremos de proclamar a otros acerca de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 13. Nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tenemos esa fe, como la mujer samaritana, hablaremos y no podremos nunca callar. Pero dejemos que la palabra de Cristo desarrolle nuestra fe, pues es a través de ella de la cual obtenemos la fe. El libro de los Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 y versículo 17. Nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios desarrolle nuestra fe. La pregunta es: ¿sale usted después de la clase bíblica con el mismo entusiasmo con que salió la mujer samaritana para invitar a otros a fin de que se conviertan a Cristo? Ella dejó sus quehaceres y fue y habló creyendo ser más importante esto. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿O hacemos como Nicodemo? Aunque él sabía quién era Jesús, se la guardó para sí mismo y no compartió con otros. ¿Deja usted a un lado sus quehaceres cotidianos para hablar a alguien de Cristo? La mujer samaritana dejó su cántaro
que iba a llevar el agua que tanto necesitaba. Y lo dejó para ir a hablar de Cristo. Leámoslo otra vez. Juan capítulo 4. Veamos lo que ella hizo. Capítulo 4 del libro de Juan, versículo 28 y 29. Nos dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El interés de llevar la palabra a otros. ¿Cuántos han creído por tu palabra? ¿Cuántos han creído porque usted les ha hablado de Jesús? ¿Cree usted que basta con no condenar a Cristo y cooperar con algo de dinero, tal como lo hizo Nicodemo, para ser salvo? Pero sin querer confesar, sin querer decirle a tus compañeros de trabajo, de colegio: ¿no será este el Cristo? Vemos que Nicodemo bien pudo hacerlo en la ocasión que se nos narra en el libro de Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Él se encontraba ahí con aquellos que estaban en el poder con él. Se encontraba con el concilio de Sanhedrin y les hablaba y les decía: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tuvo la oportunidad de, en lugar de decirles eso, decirles: este es el Cristo y yo he hablado con él. Nicodemo bien pudo hacerlo en esa ocasión. ¿Ha dejado usted pasar alguna oportunidad entre sus amigos para confesar que usted es un seguidor de Cristo, y decirle que ellos deberían serlo también? Vemos que la mujer samaritana no dejó pasar esa oportunidad. Dejó lo que estaba haciendo. El agua era importante para ella, pero era más importante darles a saber a otros que había conocido a aquel que ella pensaba que era el Cristo. No dejes pasar tu oportunidad de proclamar y dejar saber a otros que Jesús es el Salvador del mundo y que a través de Él podremos obtener salvación. En otras palabras, sigamos el ejemplo de la mujer samaritana y no callemos, sino proclamemos al Señor en todo momento de nuestras vidas. Y aprovechemos todas las oportunidades que se nos presenten, porque esa es la gran comisión que se nos ha dado a todos nosotros. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 y 16, está la gran comisión que Jesús nos da a todos nosotros. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El versículo 20 nos dice: y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos obedecieron y fueron a predicar ese evangelio, esa buena nueva, a través de la cual obtendremos salvación. La samaritana hizo lo mismo y creyeron muchos. ¿Qué esperamos para hacer lo mismo nosotros?
Este es el mensaje que debemos tener el día de hoy. La obligación de cada uno de nosotros de proclamar el nombre de Jesús siempre. Ofreceremos una invitación. Si aún no has sido bautizado, has escuchado la palabra. Si crees, confiesa que Jesús es tu Salvador, siguiendo con el acto del bautismo, en el cual lavarás tus pecados. Hazlo ahora, cuando aún hay tiempo y esperanza. Si ya has sido bautizado y te has retirado, no estás haciendo lo que Jesús nos dice que hagamos. Aún es tiempo mientras tengas vida para que puedas regresar y puedas estar bien con Jesús una vez más. Si te podemos ayudar en algo, todo está listo y preparado. Pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.